El día de hoy hablaremos sobre el tema de derecho de propiedad, adquisición, transferencia y protección de la propiedad. Daremos una pequeña introducción respecto al tema. Se entiende que el derecho de propiedad aquí en el Perú es un derecho fundamental, que es consagrado en la Constitución Política del Perú. Este derecho en sí garantiza a los individuos la facultad de poseer, disfrutar y disponer de sus bienes de una manera libre, siempre y cuando no contravengan los intereses públicos o las leyes vigentes dentro del país. Se entiende que la protección de propiedad privada es un pilar esencial del sistema jurídico peruano, reflejando principios de justicia, la equidad, la seguridad jurídica y entre otros. Además, también el Estado peruano reconoce y promueve diversas formas de propiedad, como la propiedad privada, también como la propiedad pública y comunal, en un esfuerzo por asegurarse una distribución equitativa y el desarrollo económico que también está convalidado con el desarrollo sostenible social. Por ello entendemos que este marco normativo busca equilibrar los intereses individuales con el bienestar colectivo, promoviendo en sí un entorno propicio para la inversión y un desarrollo económico. Hablaremos dentro de este tema el marco legal en el Perú. Tenemos aquí la Constitución Política del Perú en su artículo 70, donde nos habla que garantiza el derecho de propiedad y se establece que nadie puede ser privado de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarado por ley, y también por un previo pago en efectivo de indemnización justipreciada. Eso nos indica la Constitución. Por otro lado, también tenemos un respaldo de la ley número 295 del Código Civil peruano, lo cual regula detalladamente los derechos y deberes de los propietarios en cuanto a la adquisición, la transferencia y la protección de la propiedad. Hablaremos en principio sobre la adquisición de propiedad. La adquisición de propiedad en el Perú puede darse de diversos modos, por lo cual hablaremos en principio de la compra y venta. Se entiende que es un acto mediante el cual una persona, vendedora, transfiere su propiedad de un bien a otro, que es el comprador, a cambio de un precio. Tenemos este concepto basado en el Código Civil en su artículo 1529. Por ejemplo, su proceso se basa mediante un contrato, Se firma un contrato de compra y venta entre el vendedor y el comprador. Esto obviamente se eleva a escritura pública ante un notario y posteriormente se daría el registro, donde se inscribe la transacción en la Superintendencia Nacional del Registro Público. Un ejemplo para entender ello es que, por ejemplo, Juan compra un terreno a Pedro, por un monto de 200,000 soles. Obviamente van a firmar un contrato y esto lo elevan a escritura pública para registrarlo en nacional. Y todo ese proceso es legal. Tenemos también el punto que es el siguiente modo vendría a ser la herencia. Tenemos una pequeña descripción que sí o sí es la adquisición de bienes por sucesión o la muerte del propietario, ¿correcto? Entonces su base legal está implementada en el artículo 660. Su proceso en sí es dar el testamento o declaración de los herederos. Obviamente, si existe un testamento, se procede según sus disposiciones. Y ante ausencia del testamento, en ese caso se realiza una declaración de herederos. Se da la partición de bienes, que se precede a la partición y la adjudicación de los bienes entre los herederos también. Y obviamente también está el punto de registro, ya que los herederos registran su propiedad en la SUNAT. A ver, tenemos un ejemplo, por ejemplo, María, hereda la casa de su madre fallecida y según el testamento está registrado ante un notario público. Tenemos también la adquisición de propiedad mediante una donación. Si bien es cierto, esta es la transferencia gratuita de la propiedad de un bien, que está en nuestra base legal del artículo 1621. Su proceso en sí es un contrato de donación donde se firma un contrato de donación que se eleva a escritura pública ante un notario de igual manera y se hace este registro mediante la SUNAR. Entonces, un ejemplo para entenderlo, podríamos decir que Jorge dona su departamento a su hija Ana, que es su primogénita. Entonces, está formalizando una donación mediante una escritura pública. Por otro lado, tenemos la prescripción adquisitiva. Se entiende que la adquisición de la propiedad mediante la posesión continua y pacífica durante un periodo determinado. Esto está basado en el artículo 950 de nuestro código.
Ahora, un proceso legal sería la posesión continua, donde el poseedor debe haber ejercido la posesión de manera continua, pacífica y pública. Se da también la solicitud judicial, donde se solicita la prescripción adquisitiva de dominio ante un juez competente. También se da aquí la resolución judicial, donde el juez declara la adquisición del bien mediante una prescripción. Y por último, como todos los puntos anteriores, también se tiene que hacer una inscripción de la resolución judicial en la SUNAR. Ahora, un ejemplo para poder entenderlo es que si Marta, por ejemplo, ha poseído un terreno de buena fe y sin interrupciones, por ejemplo, por un tiempo de 10 años, puede solicitar dicha prescripción adquisitiva de dominio. Ahora sí hablaremos sobre la transferencia de la propiedad. Si bien es cierto, tenemos acá la venta. La venta es la transferencia de propiedad a cambio de un precio pactado, como hemos visto anteriormente, y eso está pactado en el artículo 947 del Código Civil. Y su proceso se da mediante una firma entre el vendedor y el comprador, que también este contrato se eleva a escritura pública y se inscribe en la SUNAR. Un ejemplo claro es Luis vende a Carlos, por ejemplo, su casa por un monto de 300,000 soles, y van a hacer una firman un contrato, lo cual se van a elevar a escritura pública y lo registran en la SUNAR. Por otro lado, también tenemos el medio de transferencia por permuta. Este es un intercambio de bienes entre dos partes. Por ejemplo, está basado en el artículo 1602, ¿no? Lo cual se firma un contrato entre las partes. También este contrato se eleva a escritura pública y se inscribe en la SUNAR. Un ejemplo para entenderlo: Diana y Andrea permutan sus terrenos, ¿no? En este caso, firman el contrato y se eleva a escritura pública y lo registran en la SUNAR. Tenemos también la donación. Esta es la transferencia gratuita de un bien, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Bueno, en este caso está basado en el artículo 1623 del Código. Y su proceso en sí se da de igual manera: la firma del contrato de donación, se eleva una escritura pública y se inscribe mediante la SUNAR, ¿no? Por ejemplo, Enrique dona su coche a su hermano Manuel y firman este contrato. Este se va a elevar a escritura pública y lo registran en la SUNAR. Por último, tenemos la donación en pago, ¿no? En este caso, esa donación es la entrega de un bien para extinguir una obligación. Eso está mediante el artículo 1313 del Código Civil, donde aquí existe un acuerdo de partes, ¿no? Se da el acuerdo de donación en pago. El acuerdo de igual manera se eleva a escritura pública y se inscribe en la SUNAR. Por ejemplo, Alonso entregó un auto a Juan para cancelar la deuda de 30,000 soles. Estos tienen que firmar ese contrato, lo deben elevar a escritura pública y lo tienen que firmar y registrar, en la SUNAR. Ahora que tenemos estos conceptos básicos de la transferencia de propiedad, pasaremos con la protección de la propiedad. En sí, la protección de propiedad del derecho de propiedad está garantizada por el Estado y se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cuáles son las descripciones de los mecanismos más importantes que protegen la propiedad aquí en el Perú. Tenemos, por un lado, el registro de propiedad, ¿no? Esta inscripción siempre se va a dar mediante la SUNAR para dar publicidad y seguridad jurídica. Su base legal en sí está en la Ley de Registros Públicos, que es el Decreto Legislativo 1049. Esto se presenta en la documentación correspondiente a la SUNAR, y para su inscripción la SUNAR tiene que registrar la propiedad, otorgando la seguridad jurídica y su publicidad. Por ejemplo, se mantiene que Pilar registra su nuevo departamento en la SUNAR, asegurando su derecho de propiedad y también evitando conflictos futuros. Por otro lado, tenemos la defensa posesoria. Este mecanismo legal puede defender la posesión de un bien contra los actos de perturbación y despojo. Está basado en nuestro artículo 920, donde se puede hacer una denuncia policial, ¿no? Donde se realiza una denuncia mediante o ante la policía en caso de despojo. Se recurre a una acción judicial donde se presenta una demanda de interdicto posesorio ante el juez. Y por último, se da la resolución judicial, ¿no? En este caso, el juez emite una resolución que ordena el restablecimiento de la posesión. Por otro lado, por ejemplo, Luis utiliza la acción de desalojo, ¿no?
para recuperar su propiedad ocupada ilegalmente. Entonces eso también tenemos que evaluar, ver qué tipo de casos pueden implementarse dentro de la defensa posesoria. Tenemos lo que es las acciones reivindicatorias, ¿no? Por ejemplo, son acciones judiciales para reclamar en sí la propiedad de un bien poseído por otro. Y eso está basado en nuestro artículo 927, donde el propietario debe presentar una demanda de reivindicación para presentar los alegatos, las pruebas ante el juez. Y eso se daría mediante una sentencia, ¿no? O sea, el juez puede emitir una sentencia reconociendo el derecho de propiedad y ordenando la devolución del bien, ¿no? Porque obviamente está siendo perjudicada la persona, ¿no? Por ejemplo, Marlene presenta una acción de reivindicatoria para recuperar su terreno que fue ocupado por terceros sin derecho. Entonces se tiene que tomar medidas. Por último vamos a tener la expropiación. Bueno, en este caso la expropiación es una privación de la propiedad por necesidad pública por indemnización justa. No, aquí ya interviene el Estado. Si bien es cierto, está basado en el artículo 70 de la Constitución y la ley de expropiación, ¿no? Que está en nuestro decreto 1192. En este caso es la declaración de la necesidad pública, donde el Estado ya interviene, ¿no? Declara la necesidad pública del bien. Se da la valoración también, ¿no? Es decir, se realiza una valoración del bien para determinar la indemnización. ¿Cuánto deberían pagarte por tu dar tu bien? Por los prejuicios que está causando a la sociedad, ¿no? En este caso, el pago de indemnización, el Estado lo paga justo al propietario, ¿no? Es un pago justo. Y su transferencia también es, por decirlo inmediata, porque es directamente con el Estado. Por ejemplo, el Estado expropia terrenos en una carretera, ¿no? Carretera central, que es la más conocida, que es la más poblada, compensando a los propietarios con el valor justo del mercado. Y eso también se tiene que evaluar, ¿no? Porque tanto puede ser un perjudicial o puede ser beneficioso. Por último, daremos una pequeña conclusión respecto al tema. El derecho de propiedad en el Perú está bien regulado, como bien sabemos, y está protegido por un conjunto de normas claras y procedimientos específicos. Por ejemplo, la adquisición y la transferencia de propiedad deben seguir esas posiciones legales para asegurar la validez y eficacia. La protección de sus derechos es fundamental en sí, ¿no? Para garantizar la seguridad jurídica y promover el desarrollo económico en el país. Tenemos que tener en cuenta también de que este tema es muy relevante para poder proteger nuestras propiedades, nuestros derechos. Muchas gracias.